allá nuevamente. Que hoy es muy loca esta situación de no saber cuándo voy a poder ir a La Pampa. Que no solamente yo cumplo la función docente, sino tengo mis tías muy grandes, tengo mis amigos de la infancia, así que no solamente tengo la vida académica, sino tengo una vida social afectiva muy grande. Y lo más loco de esto es que uno no sabe cuándo va a poder viajar a La Pampa, que son 600 kilómetros nada más Tal que eso. cual. Muchísimas gracias por la invitación. Un poco en la introducción, yo les propongo que cerremos los ojos 2 minutos y pensemos cómo era nuestra vida la primera semana de marzo de 2020. Pensemos un minuto, cómo estábamos viviendo, cuáles eran nuestros planes. Abramos los ojos, situémonos en el presente y pensemos qué va a ser de nuestro futuro más inmediato. Esta desagregación que tenemos entre cómo vivíamos los primeros días de marzo y cómo vivimos ahora, y la incertidumbre por el futuro, es lo que produjo la pandemia denominada COVID-19 y nos da de alguna manera una entidad sobre cuál es el impacto y el significado de la misma como un fenómeno global que no se había, si bien se han registrado pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, nunca había existido una pandemia global que llegase a todos los lugares del mundo casi en un tiempo simultáneo, con casi también idénticos efectos. Ese es el fenómeno al cual nosotros nos enfrentamos. Una pandemia que nos ha hecho desestructurar nuestro pasado más reciente y que nos impide siquiera visorar nuestro futuro. Entonces, este es el tema o el fenómeno que, entre otras cosas, ha hecho que se suspendan los Juegos Olímpicos, evento que solamente han suspendido guerras mundiales. Entonces, este es la cuestión, el tema, la situación o la plataforma fáctica que uno tiene que tener en cuenta para hacer cualquier análisis vinculado a lo constitucional y a lo convencional. Si uno no toma magnitud de esta situación, la utilización del discurso jurídico como un elemento, una herramienta para tratar de dotar de racionalidad a esto que estamos viviendo, se torna muy difícil, porque podemos caer en intentos de respuestas o muy teóricas, muy dogmáticas, o con algún tipo de aspiración política, pero en realidad no vamos a poder dar respuestas lo más razonables y racionales posibles desde el punto de vista jurídico a este fenómeno. Así como los infectólogos tratan de dar algún tipo de respuestas razonables para enfrentar a la pandemia, así como los economistas le están tratando de buscar la vuelta a los efectos de la pandemia para tratar de revivir la vida económica y financiera, bueno, también desde el punto de vista del derecho, tenemos que ver con qué herramientas contamos para darle una respuesta a esta situación que es tan particular como la describí al principio. Ese es nuestro punto de partida. Y para eso ir viendo los distintos enseres, sus instrumentos que la Constitución y los tratados nos dan, a los efectos de tratar de entender y ver cuáles han sido respuestas constitucionales y convencionalmente razonables y cuáles se ponen en un borde de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de cuestionamiento. Así como la pandemia necesita de respuestas que no son las respuestas que el discurso jurídico otorga en tiempos de normalidad, tampoco la pandemia justifica cualquier decisión que se adopte, aún en términos de intentar combatir eficazmente la pandemia. Entonces, ese es más o menos el plano donde nosotros nos tenemos que mover. Entonces, primera situación, ¿cómo responde, o primer punto, cómo responde el discurso constitucional y convencional frente
a un hecho de estas características. Nuestro esquema constitucional convencional tiene como tres formas de respuestas. Respuestas jurídicas frente a la normalidad, respuestas jurídicas frente a la excepcionalidad y respuestas jurídicas frente a la gravedad o extrema gravedad. Las respuestas jurídicas a la normalidad es el normal funcionamiento de las instituciones en un sistema presidencialista con división de funciones e interconectividad colaborativa de los poderes, pero cada uno desarrollando determinadas atribuciones y con ciertos márgenes de controles recíprocos. Hay otra situación, otra forma de respuesta, que es las situaciones excepcionales. Entonces, para eso, la Constitución prevé la posibilidad del dictado de decretos de necesidad y urgencia, de decretos delegados o de promulgación parcial de leyes. De todos estos, el más fuerte es el decreto de necesidad y urgencia, porque le permite al presidente, en casos de emergencia objetiva, una situación de emergencia objetiva, que impida que se pueda producir el trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes, el dictado de una norma como los DNU, que vale como una ley. El presidente, con acuerdo de ministros, dicta un DNU, lo publica en el boletín oficial, y dentro de nuestro sistema de fuentes vale como una ley. Hasta tanto, posteriormente a su dictado, el Congreso realice un control o una revisión política ulterior y ratifique o rechace este decreto dictado por el presidente. Y en esto del control político ulterior, lamentablemente, la Convención Constituyente del 94 cometió unos grandes errores de ingeniería constitucional, porque dejó abierta los contornos o la forma de este control político ulterior a el dictado de una ley. Si bien establece la Constitución los pasos a seguir, que tiene que ir a una comisión bicameral permanente, tiene que ir a un plenario de ambas cámaras, a diferencia de lo que pasa en Europa, lo que pasa en el derecho público provincial, no estableció que si el Congreso no lo aprueba en 60 o en 90 días, ese decreto de necesidad de urgencia pierde su valor. Entonces se lo delegó a una ley, y el Congreso sancionó una ley que está vigente, que fue sancionada durante la época del kirchnerismo y que la aplicó sin ningún tipo de inconvenientes el macrismo, y ahora protesta el macrismo porque se sigue aplicando, una ley que es inconstitucional porque permite que si una sola de las cámaras lo aprueba, ya se considere a ese DNU validado en términos de una ley. Y eso es inconstitucional, porque si uno necesita que ambas cámaras para sancionar una ley aprueben un texto, entonces también se necesitaría, para que un DNU sea aprobado, que ambas cámaras lo aprueben, no que una sola lo apruebe y que otra lo rechace, y el DNU adoptaría varias. Y la tercera respuesta que la Constitución prevé para los casos gravísimos es el estado de sitio, donde con el estado de sitio, en caso de ataque exterior o conmoción interior, se suspenden las garantías constitucionales, todas aquellas que sean necesarias a los efectos de dar respuestas a la conmoción interior o de ataque exterior, y se le otorga al presidente la capacidad de arrestar a las personas y trasladarlas de un punto a otro del país si estas no desean salir del país. La capacidad de un presidente bajo el estado de sitio de arrestar a las personas implica que las arresta y quedan a disposición del Poder Ejecutivo sin que intervenga ningún juez y sin que intervenga ningún fiscal. En cambio, en los estados de excepción se pueden limitar o restringir determinados derechos, pero sigue funcionando a pleno el poder judicial. Entonces, ¿cuál fue la primera respuesta constitucional y convencional frente a los efectos de la pandemia? Y fue la utilización de un decreto de necesidad y urgencia para establecer lo que se conoce con el nombre de aislamiento social preventivo obligatorio, una sigla inventada por mi querido amigo Domingo Rondina, y se llama el ASPO. Entonces,
primera cuestión, ¿qué se utilizó? ¿Se utilizó la herramienta más gravosa de todas, que era el estado de sitio? ¿O se utilizó una herramienta intermedia prevista por la Constitución, también prevista por ciertos tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, porque no habla de estado de sitio, habla de estado de excepción, con lo cual, dentro del concepto convencional de la limitación excepcional de los derechos, podrían entrar tanto los estados de excepción como los estados de sitio. Y entonces lo que se utilizó fue las herramientas que la Constitución nos otorga en términos de excepcionalidad y no de suma urgencia. Por eso, el dictado de los decretos de necesidad de urgencia, del 260 en adelante, por primera vez y única vez en la historia de los decretos de necesidad de urgencia post-reforma 1994, podríamos discutir si el plan austral de Alfonsín podría haber también encuadrado. En esta situación se da una situación objetiva que hace que el dictado de los decretos de necesidad y urgencia tengan un sostén constitucional. Y de alguna manera, mirando el pasado, mirando el futuro, lo interesante de esta situación es que, si uno lo compara con los DNU que se dictaron hacia atrás, son todos inconstitucionales. Porque ninguna de las situaciones invocadas del 94 a la fecha podían dar, ni aún en el 2012, pero ni aún en el 2012, si uno la compara con esta situación, justificaban el dictado de decretos de necesidad de urgencia que imposibilitaban al Congreso tratar estas materias, tratar esta situación. Entonces, por primera vez, el DNU está justificado, porque la única forma hoy de combatir eficazmente la pandemia es en distintas modalidades. ¿Cómo se ha desarrollado en el mundo? ¿Una cuarentena fuerte, una intermedia o una cuarentena débil? Pero esta es la forma que acá se llamó el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, la utilización formal de los DNU fue la más razonable de todas para enfrentar la pandemia. En segundo lugar, ¿cuál es el resultado de un estado de excepción? Un estado de excepción hace que se justifique la restricción intensa de determinados derechos en pos de la satisfacción de otros derechos, por un tiempo determinado. Es lo que nosotros en la facultad enseñamos con el nombre de la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, ¿qué justifica un estado de excepción de estas características, más allá de la forma que se utilice para combatirla, que es a través del DNU? Que si hay ciertos derechos que deben ser protegidos, como la salud pública y la vida y la salud individual de cada persona, si se protege la salud pública como derecho colectivo, también hay derivados de la tutela y protección de los derechos a la vida y a la salud de las personas, que en pos de proteger estos derechos esté justificada una restricción intensa de otros derechos. No porque choquen, sino porque se complementa esta idea de satisfacción de algunos derechos e intensidad o tutela de determinados derechos, la intensidad y la tutela de determinados derechos, en el correlato con la restricción de otros derechos. Entonces, ¿qué fue lo primero que se restringió? Se restringió la libertad física o ambulatoria de forma muy intensa. ¿Esto es razonable? ¿Esto es proporcional? Sí, porque el peso específico del derecho a la salud, el peso específico de la vida y la salud de las personas, hizo que la intensidad de la restricción temporal de la libertad física ambulatoria, obviamente siempre con un vademecum de excepciones a esa libertad física ambulatoria, vinculada a actividades y servicios esenciales que tenían que seguir funcionando, porque si no, también iba a estar afectada la vida y la salud de las personas si no funcionaban esas actividades esenciales, hizo que en principio también la restricción de la libertad física ambulatoria estuviera
constitucionalmente justificada. Ahora, a partir de ahí empezaron a aparecer ciertos casos particulares que nos permiten ver si la satisfacción del derecho a la salud pública y a la vida y a la salud de las personas justificaba la intensidad de limitación de otros derechos. Entonces, lo importante, lo positivo que nos da el discurso jurídico es que no es que una respuesta es la misma respuesta para todos, sino que una respuesta o un método, que esto es la satisfacción de un derecho, implica la limitación intensa de otra, no te justifica todas las limitaciones intensas de otros derechos, sino que te justifica, en principio, una cobertura general que te permite dar respuestas a una situación de pandemia global. Entonces, lo primero que apareció, la primera discusión que apareció es, bueno, ¿es constitucional que no te permitan salir a correr? ¿Es constitucional que no te permitan salir a hacer deporte? Entonces, en esas primeras etapas, esta restricción a la libertad física ambulatoria que impedía salir a correr, estaba también justificada porque el salir a correr podía implicar contagio, contacto social, imposibilidad de mantenerla razonablemente la cuarentena, especialmente en centros urbanos que tienen una gran densidad de población. Ahora, lo interesante es que ese primer planteo, al comienzo de la cuarentena, cuando la cuarentena o el ASPO se va extendiendo, puede ser que las variables mismas de la evolución o no de la pandemia hagan que lo que en su momento se consideraba constitucionalmente válido, este derecho al esparcimiento, a los 40 o 50 días, con un control eficaz de la pandemia, se ponga en duda. Y por eso el propio presidente, que al principio negó el derecho al esparcimiento, después dictó un decreto de necesidad y urgencia que habilitaba el derecho al esparcimiento, especialmente vinculado a niños, niñas y adolescentes, que muchos gobernadores y gobernadores de las provincias más grandes no lo aceptaron en principio, pero que nos permite ver cómo la evolución de la plataforma fáctica de un fenómeno como esta pandemia hace que en un momento determinadas restricciones sean razonables y en otro momento, por la evolución de la pandemia, estas restricciones pueden volverse irrazonables o inconstitucionales. Lo mismo sucedió cuando se propuso, y no se llegó a concretar, la idea de la colectivización o absorción del sistema de salud pública del sistema de salud privada. En ese momento, con los datos que teníamos de desarrollo de la pandemia, era irrazonable. En estos momentos, mucho más, porque la tasa de duplicación de los contagios temporal se ha ampliado mucho más. Ahora, si nosotros hubiésemos tenido un impacto similar de la pandemia a lo que sucedió en Italia o en España, quizás hubiese sido constitucional y razonable si el servicio de salud pública absorbía al servicio de salud privada y aplicaba de forma igualitaria la distribución de camas y de respiradores. Entonces, ese primer momento se vio como una medida que era una medida irrazonable, y con el correr del tiempo se transformó en más irrazonable si se hubiera concretado, pero se hubiese podido transformar en constitucionalmente razonable si los efectos de la pandemia hubiesen llegado a índices similares a lo que vivimos tanto en España como en Italia. El otro punto que también vimos fue el tema de las aplicaciones o el uso de la tecnología, de la información y la comunicación, a los efectos de también combatir la pandemia y ayudar a la garantía de la salud pública y de la vida de salud de las personas a través de una aplicación.
la utilización de la tecnología de información y comunicación, en principio, está justificada cuando se aplicaba a las personas que, provenientes del exterior, venían, ingresaban al país y tenían que guardar una cuarentena especial en ciertos lugares, y después eran seguidas, tenían que bajar una aplicación y eran seguidas por el Estado, a efectos de controlar su estado de salud, a efectos de controlar con quién se relacionaban, para preservar y cuidar la salud pública. Entonces era una aplicación específica para determinadas personas por un determinado tiempo. Ahora, cuando esa aplicación se intenta imponer obligatoriamente, sin tiempo, a todos aquellos que ahora salgan a trabajar y sin que nosotros podamos conocer el código fuente, el protocolo de funcionamiento, esos datos que se van reuniendo son datos desagregados, son datos que se agregan a otros datos también ya recogidos por el Estado y se combinan y hacen perfiles de nuestra biografía. Si permite la geolocalización permanente, aunque yo no quiera ser geolocalizado, entonces ahí empezamos a tener ya problemas de índole constitucional y convencional por afectación del derecho a la intimidad. Entonces, una aplicación obligatoria para todos aquellos que hoy salen a trabajar, o eventualmente obligatoria para toda la población en tiempos más futuros de la pandemia, puede ser razonable. Ahora, el uso que se le dé, la estructuración del código del soft, del código fuente, y después el uso que el Estado le dé a esos datos, que son solamente un uso en términos de salud, o si es un uso que se combina con otros datos, entonces de forma agregativa hacen a nuestros perfiles, ahí va a entrar una discusión sobre el derecho a la privacidad. Aunque también hay algo que está totalmente resignificado, que ya se venía resignificando y que hoy se resignifica del todo, que es ¿qué entendemos por intimidad? Porque la intimidad analógica del siglo XIX y gran parte del siglo XX no es la intimidad digital. Nosotros hoy, y cada vez que se vienen las renovaciones etarias mucho más, tenemos una subjetividad basada en el goce y disfrute de los datos. Nosotros tenemos una vida conectada a que Netflix nos diga, en base a nuestros datos, qué serie y qué películas nos recomienda, que Waze nos mande a nuestra casa cada vez que salimos de un lugar por el lugar que más nos gusta, y así podemos ver cómo estamos permanentemente dejando lo que es el alma de datos cada vez que nosotros vivimos en el ciberespacio a través de la digitalidad. Entonces, la intimidad que tenemos ahora no es la misma intimidad de a solas con uno mismo. Es una intimidad que a mí siempre Lacan inventó un término que se llama la extimidad, que es esa parte que es íntima y que es expuesta sin dejar de ser íntima. Entonces, nosotros estamos viendo en tiempos de extimidad, en tiempos en donde nuestra construcción de intimidad se relaciona con los datos, porque disfrutamos vivir en los datos y disfrutamos vivir en la conectividad. Entonces, esa es la intimidad que hoy se tiene que proteger, y esa es la intimidad que hoy se registra en términos de ver cuándo una aplicación estatal puede ser válida o puede ser inválida. Porque si nosotros vemos una aplicación estatal en términos de la intimidad analógica, son todas inconstitucionales. ¿Cómo el Estado a vos te va a exigir que le envíes datos de tu salud en términos de ciertos estándares de bienestar? Eso pensado con la intimidad analógica es inconstitucional. Ahora, ¿cuál es la intimidad que vivimos nosotros? Es la intimidad de Waze, de Spotify, de WhatsApp, de Facebook. Esa es la intimidad que estamos viviendo. Entonces, el parámetro para controlar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las aplicaciones que se pueden utilizar durante la pandemia
a los efectos de combatir la pandemia y de proteger la salud pública, tiene que ser ese concepto de intimidad. No el concepto de intimidad del constitucionalismo clásico o analógico, que ya ha quedado, ya estaba en crisis antes de la pandemia y que con la pandemia ha quedado totalmente desvirtuado porque nuestras vidas hoy son vidas digitales, son vidas que traducen esto que es imagen, voz, deseos, conectividad, relaciones al 0 y al 1. Y al 0 y al 1, al lenguaje binario. Y nosotros disfrutamos hoy, hay un disfrute en dejar esos datos para ser ubicados, para ser conocidos, para ser reconocidos, para ser amados. Entonces, ese tiene que ser el estándar. Yo veo hoy muchas críticas a la app, que yo también las tengo, pero las críticas son desde una perspectiva que es una perspectiva analógica, de esa intimidad que te tenía que pedir permiso permanentemente para que se pudieran entrometer o no. Y las formas de consentimiento también han cambiado. No es lo mismo el consentimiento analógico para dar datos, para un banco de datos fijo, que el consentimiento que nosotros permanentemente estamos prestando para circular en la digitalidad de los datos. Entonces, esos es otro de los lindos desafíos que se está planteando en este momento y hay que tener cuidado también cuando los cuestionamientos está bien que se cuestione y a mí realmente no me interesa o me gustaría saber si si el Estado va a compilar mis datos de forma permanente, si hacia dónde voy a estar, si los va a agregar con otros datos como son datos de identidad, de mi capacidad, los datos que tienen respecto de mi identidad del Registro Nacional de las Personas, la FIP de mi capacidad económica, el Ministerio del Interior de cuando entro y salgo del país. Entonces, no sé si lo van a hacer, que me lo digan. Y a ver si yo lo puedo controlar o no lo puedo controlar, a través de una Bias Data que hoy se tiene que reconfigurar, porque la Bias Data está pensado para lo analógico, no para lo digital. La ley de protección de datos hoy no puede dar respuestas a lo digital, porque está pensado para datos que circulaban de forma analógica. Estaba pensado para bancos de datos públicos o privados destinados a dar informes, bancos, algo que estaba en un mismo lugar, y hoy la circulación de datos es muy, muy particular. Otro tema que también se suscitó fue el debate sobre los adultos mayores, porque acá en la ciudad de Buenos Aires hubo un intento de prohibir la salida de los adultos mayores. Ya, digamos, el ASPO estableció una prohibición general y estableció ciertas excepciones generales, como salir para ir a determinados comercios, en cercanías. Acá lo que se intentó es establecer un sistema de prohibición absoluta con sanciones, con eventuales sanciones contravencionales para las personas mayores de 65 años, o 60 a 65 años, que quisieran ejercer o desarrollar sus actividades dentro del campo de esas excepciones generales que se habían impuesto, que se habían establecido para toda la población. Y ahí nuevamente el argumento era, queremos cuidar la salud pública en general y queremos cuidar la salud particular de las personas de mayores de 65 años con una suerte de decisión estatal más que paternalista, perfeccionista. Esto es lo mejor para vos porque yo lo creo y ni siquiera porque te lo he consultado. Entonces, también ahí la discusión sobre si proteger a grupos vulnerables de los efectos de la pandemia podía justificar una restricción más intensa o casi definitiva de la libertad física ambulatoria porque se le impedía la salida. Y si bien se le daba todo un sistema de ayuda y de soportes, era un sistema de ayuda y de soportes al cual no se acudía, después esto conllevaba una sanción y implicaba este sistema de soportes, el gobierno te va a ayudar en la medida en que vos pidas permiso para salir y el gobierno considere que no te puede dar resultados o la ayuda necesaria para que no salgas. Y ahí lo que se empezó a generar, ¿no?, fue la discusión de cuál es la protección de los grupos vulnerables en el plano de la convencionalidad, porque hay una convención interamericana que protege los derechos humanos de las personas adultas mayores,
en donde justamente lo que se establece como el medio más razonable de todos los disponibles para proteger los derechos son los ajustes razonables. Son aquellas acciones y procedimientos que lo que hacen es permitir a una persona que pueda ejercer sus derechos. Entonces el gobierno podía, que fue lo que en realidad en última instancia sucedió, el gobierno podía generar un sistema de apoyos razonables para, para que las personas, para evitar que hasta 5 años, saliesen y viesen satisfechas todas sus necesidades a través de este sistema. Pero lo que no podía hacer era establecer una prohibición que a las personas mayores de 65 años, por razón de la edad, lo que hiciera fuera expulsarlas del régimen de reglas generales o excepciones generales que se había establecido al ASPO. Entonces ahí nuevamente vemos cómo la proporcionalidad, la razonabilidad, la búsqueda de cuál es el medio más idóneo para cumplir el mismo objetivo, surtió efecto porque finalmente el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que hizo fue rediseñar esa resolución y establecer un sistema de soporte, un sistema de apoyo o sistema de ajuste razonable para todas aquellas personas mayores de 65 años que quisieran acceder al mismo y en cuidándose y el ejercicio de sus derechos no quisieran salir y quisieran verse vistas aprovisionadas o protegidas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí vemos también cómo funcionó el parámetro de la razonabilidad aún en el campo de la emergencia. Otro tema también fue el tema de las personas privadas de libertad, que dio un gran debate. El COVID-19 o la existencia del COVID-19 no extingue la pena, no extingue la acción penal, no conmuta penas, ni tampoco es una justificación para desconocer el derecho de las víctimas, que está regulada en una ley de alcance federal. Por otro lado, las personas que están privadas de su libertad, ya sea por régimen de prisión preventiva o de condena efectiva, han perdido su libertad, pero no han perdido ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la integridad física. Entonces, ¿cuál es la forma de combinar la lucha del COVID-19 y la protección de la salud y la vida de las personas legalmente privadas de su libertad? Que no era ni una cosa ni la otra. Algunas pautas fueron dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana especialmente, por el Comité contra la Tortura, que fueron aceptadas acá por la Cámara de Casación Penal. ¿Cómo entonces enfrentar el desafío del COVID-19 en términos de, o en torno a un grupo tan particular como son las personas privadas legalmente de su libertad? Entonces, las pautas fueron claras. Tomar todas aquellas medidas para evitar las medidas sanitarias, para evitar los contagios en aquellos establecimientos donde las personas estén privadas de su libertad. Si una persona se contagiaba, entonces darle a esa persona todos los cuidados necesarios en pos de resguardo de su derecho a la salud. Y para aquellos casos no lesivos, que no fueran pocos graves, que estuvieran vinculados a grupos vulnerables, como personas mayores, mujeres embarazadas, o mujeres que han tenido un hijo y están en periodo de lactancia, ver o analizar situaciones alternativas a la pena, a la pena privativa de libertad. Esto no es que quedan en libertad, sino ver qué alternativas a la prisión se podían manejar para darle a estos grupos una mayor tutela o protección respecto a la vida y a la salud de los mismos, mientras tanto seguían estando dentro del proceso penal. Y esto lamentablemente, cuando ingresa en la arena de lo mediático y de lo político, se generan informaciones desmedidas o posiciones desmedidas. Porque por un lado se habló de una liberación masiva de personas detenidas, que no existió, porque una liberación masiva de personas detenidas solamente se puede hacer mediante
una ley de Congreso con una amnistía o un indulto masivo por parte del presidente, y la idea no es de indulto masivo, los indultos son situaciones particularizadas con la conmutación de pena, la cual no se dio, y por otro lado se dio jueces que no interpretaron estas pautas y que otorgaron medidas alternativas a la prisión a personas que habían cometido delitos que no eran los menos lesivos, sin consultar a las víctimas y a veces sin consultar y poniendo a las víctimas en un nuevo estado de vulnerabilidad. Entonces, también en análisis de este tema, frente al COVID, el buscar las herramientas constitucionales y convencionales nos permite ubicarnos en un campo de racionalidad que se aleja de las posturas mediáticas y de las posturas muchas veces políticas que tratan de llevar algún significante positivo para su arena, pero que enrarecen mucho la discusión. Y aquellos jueces que no cumplieron con estas pautas deberán responder frente a las instituciones. Deberán responder a pero no hubo una liberación masiva, esto no lo podía hacer el Poder Ejecutivo, y aquellos jueces que no cumpliendo los parámetros establecidos por el sistema convencional, receptados por la Cámara de Casación Penal, si bien en una acordada, que no tenía efectos obligatorios y vinculantes, pero que tenía el efecto de una recomendación general de aplicación de estos principios, deberán responder. Y otro tema, como para ir cerrando y dejando abierto a preguntas y a dudas, es cómo el COVID-19 el lado positivo del COVID-19 ha generado una gran aceleración de la digitalización de la vida y de las instituciones de las personas a partir del debate que se dio en torno a si el Congreso puede funcionar o no puede funcionar digitalmente. Y que llevó a que la vicepresidenta de la Nación llevara un caso a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte interpretase la Constitución y estableciese si había algún obstáculo, algún impedimento en la Constitución o en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional para que el Congreso funcione digitalmente. Y la mayoría de la Corte estableció que no existe en la Constitución ni en los instrumentos internacionales ningún impedimento a que el Congreso funcione, si así lo desee, mediante sesiones digitales. Y esto también, de alguna manera, se impacta si el Congreso puede funcionar digitalmente, cómo la justicia no puede funcionar digitalmente. Si el Congreso de la Justicia puede funcionar digitalmente, cómo las sociedades civiles y comerciales no pueden funcionar digitalmente. Si todas estas funcionan digitalmente, cómo la educación primaria, universitaria y secundaria va a seguir siendo exclusivamente presencial y analógica y no va a empezar a tener formas, aunque sea de porcentuales parciales, digitales. ¿Cuál es la diferencia entre un profesor en un aula con un pizarrón, a veces con tiza, y un profesor a través de una plataforma dando una clase? ¿Cuál es la diferencia? En cambio, pero sí, la diferencia es que con la digitalidad se ahorran costos, se permiten horarios que por ahí no se pueden tener con lo analógico. Se trabaja desde una perspectiva más vinculada al disfrute de las generaciones. ¿Y cómo disfrutan las nuevas generaciones? ¿Disfrutan con una lógica de una persona hablándole 2 o 3 horas frente a un pizarrón o disfrutan con la lógica de las redes sociales? ¿Cómo disfrutan hoy? Uno se tendría que preguntar, ¿la educación tiene que ser un disfrute o no tiene que ser un disfrute? ¿Tiene que ser en términos lacanianos un goce o no un goce? Bueno, si tiene que ser un disfrute, que no tiene que ser un suplicio, ¿cómo disfrutan hoy las jóvenes, las nuevas generaciones a las cuales uno enseña? ¿Cuál es su lógica de disfrute? La lógica de disfrute es escuchar a una persona 3 horas hablando eh, frente a una audiencia, o es el disfrute de lo táctil, el disfrute de las cápsulas de 40 a 45 minutos, la búsqueda propia de información, la idea de ver las clases cuando yo quiero,
¿Cuál es la lógica de disfrute hoy? La televisión en vivo, que yo tengo que sentarme en determinado lugar para ver el capítulo de la novela tanto, que es la educación como la estamos dando hoy, o el disfrute es yo veo Netflix cuando quiero. Entonces me parece que también esto acelera procesos de debate en términos de educación, porque fundamentalmente esto permite traer el mundo a cualquier lugar. Porque yo en este momento podría haber invitado a el número 1 de Italia a compartir esta charla conmigo. O le podría haber pedido que me grabara 20 minutos al mejor constitucionalista de España. Y se los pasaría a ustedes, o lo podrían disfrutar en vivo. ¿Cuándo el mejor constitucionalista de España o de Italia iría a La Pampa a dar una clase presencial? Nunca. Entonces, me parece que eso también, el lado positivo, yo otro día hablaba en otra charla de, como yo soy un gran admirador de Pink Floyd, el lado oscuro de la luna y un lado luminoso de la luna. Entonces el COVID, por un lado, tiene el lado oscuro de la luna, que es todo lo que estamos viviendo y padeciendo, pero no es fácil, realmente no es fácil. El aislamiento no es fácil, el cambio de las relaciones no es fácil, pero por otro lado tiene un lado luminoso positivo que es la toma de conciencia de la aceleración del factor de la digitalización en nuestras vidas. Con esto cierro, muchas gracias y si quieren algunas preguntas, alguna reflexión, estoy disponible. En el chat hay una que dice: buenos días, ¿qué va a pasar ahora que llevamos más de 50 días en cuarentena y sabemos que todavía no ha empezado el virus acá? Económicamente, ¿cómo nos vamos a sustentar? Si yo tuviese esa respuesta, hoy mismo me estaría llamando Bill Gates, Bolsonaro, Boris Johnson, Pedro Sánchez. A mí me parece que hay una situación objetiva, que es la pandemia, que no ha pegado de la misma manera en todos los lugares del mundo, que hace que nosotros legos en infectología empezamos a aprender ciertas cuestiones, y que el futuro del ASPO, del aislamiento, va a depender de cómo la pandemia impacte en su punto más alto en nuestro país o de forma diferenciada en los territorios. Por ahora, tenemos que decir, para mí, yo siempre he visto la pandemia como meteorito. Unos lugares les pegó sin aviso. De golpe se vieron con el meteorito impactado. Nosotros tuvimos la suerte de tener avisos de que ese meteorito venía y tomar medidas que otros países no quisieron o no pudieron. Pero igual nos va a impactar. Entonces, ¿cuánto va a durar? ¿Cuáles van a ser las medidas de reactivación económica? Y va a depender de ese punto de impacto, que parece, por ahora, parece que es un punto de impacto de intensidad inferior a como ha impactado en otros lugares. Y que tiene una situación diferenciada. Una cosa son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires, otra cosa La Pampa, que tiene 5 casos, todos curados. Y tiene un factor de duplicación, de contagio, de tiempo, que es uno de los más amplios de todo el país. Entonces, la respuesta en La Pampa va a ser distinta a las respuestas que se pueda dar en Gran Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en centros urbanos más poblados. Pero eso no es una definición que pueda dar el derecho. El derecho hoy es el instrumento que intenta dotar de virtualidad, de racionalidad a las medidas que se vayan tomando, analizándolas. Que se vayan tomando. Lo que tiene que evitar esas posiciones extremas, con el ASPO se justifica cualquier cosa, o el ASPO es, yo he escuchado tantas huevadas últimamente, uno está encerrado, entonces escucha, no, pero el ASPO es fascista, el aislamiento es fascista, este es un gobierno dictatorial. No es un gobierno que ha utilizado mecanismos que están en la Constitución. A veces los ha utilizado bien, a veces los ha utilizado mal. Ayer los utilizó mal cuando, mediante un DNU, le otorgó al jefe de gabinete la posibilidad de reasignar todas las partidas presupuestarias
si bien vinculadas a medidas que se adopten para combatir la pandemia, bueno, pero eso es un uso inconstitucional del decreto, por ejemplo. Entonces, ni es que está todo bien por la pandemia, ni es que es un gobierno fascista, antidemocrático, eso hay que dejárselo más que nada a los políticos, pero nosotros como hombres y mujeres del derecho tenemos que intentar, así como los infectólogos aportan al presidente sus informes en términos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y por ahora vamos bien, bueno, los hombres del derecho y las mujeres del derecho tenemos que también tratar de aportarle racionalidad a la discusión cotidiana. Pedro, tenés la palabra. Buen día, profe, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás? Bien. Traslado una pregunta en realidad de una compañera que no la puede hacer por cuestiones de tecnología, que dice, los DNU son temporales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no se encuentra una solución eficiente a la pandemia, como por ejemplo una vacuna? ¿Estos se seguirán extendiendo? ¿Hasta cuándo se pueden seguir extendiendo? Pregunta la compañera. Bueno, hay dos etapas de los DNU. La etapa del dictado de los DNU, cuando el Congreso no podía funcionar, y la etapa de los dictados de los DNU, cuando el Congreso ahora en breve empieza a funcionar digitalmente. Porque en la primera etapa de la pandemia, el Congreso no podía funcionar. Entonces, la habilitación del 99.3 de la Constitución era clara. Había una imposibilidad objetiva del funcionamiento del Congreso para seguir el procedimiento normal para la sanción de las normas. Porque había que tomar medidas súbitas y el Congreso no estaba funcionando. Ahora, con la apertura digital del Congreso, entonces parece que hay menos justificación para que se sigan emitiendo DNU con la misma cantidad de intensidad que se emitía. Y hará al funcionamiento del Congreso que los DNU pierdan cada vez más fuerza. Los DNU no son temporales, debieran ser temporales, pero no son temporales porque no hay un plazo ni en la Constitución ni en las leyes que determine que si no son aprobados en ese plazo por el Congreso, caen. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece un plazo, 60 días. Si en 60 días la legislatura no los convalida, caen. Nosotros no tenemos eso en el orden federal, que es una de las grandes deficiencias de la reforma de 1994 y del Pacto de Olivos, y el núcleo de conciencias básicas, una de las grandes deficiencias de lo que se llama la ingeniería constitucional, que no es la ingeniería civil, donde todo es 2 más 2, 4, si no se te cae el puente, sino que es la ingeniería de la racionalidad. Entonces vos te das cuenta que en la ingeniería de racionalidad le permitís a un presidente, llámese como se llame, no me importa el nombre, que dicte a través de un decreto una norma que vale como una ley. Salvo en 4 materias, en todas las otras materias la puede dictar. Y no estableciste posteriormente un límite a la intervención del Congreso. Y dejaste abierto a una ley que regulase los efectos de los DNU. Bueno, entonces, pero hoy me parece que si el Congreso funciona digitalmente, el presidente se le empieza a acotar el margen de dictado de decretos de necesidad y urgencia. Porque solamente van a estar justificados en medidas súbitas que tenga que tomar en 24 o 48 horas para combatir la pandemia. Todo aquello que se vincule o se relacione con el combate de la pandemia, que pueda tener un mínimo debate, va a tener que ir al Congreso. Bueno, Camila plantea los pros y los contras del tema virtual y de las clases presenciales. Pone las clases, en mi opinión, es que son mejores presenciales. Prefiero un profesor delante mío y un pizarrón. Pero virtualmente a veces el internet de los profesores no funciona, además de tener problemas de vista. Lo virtual no me favorece, pero ahorro en el transporte a la facultad, entre otros gastos. Y Araceli pregunta, ¿la ley de víctimas a las que hizo referencia es la 27.372? Sí, es esa. La ley de víctimas es esa. Ahora, el modo analógico ha entrado ya en una fase terminal. Y la cuarta revolución industrial que estamos viviendo está asignada por, primero, la generación de datos que llaman macrodatos, big data. El 90% de la generación de datos se ha dado en este último periodo, en la historia de la humanidad.
por algoritmos inteligentes que se están traduciendo en inteligencias artificiales normales o inteligencias artificiales fuertes, con máquinas que tienen la capacidad de aprender de la interrelación y con una posibilidad de tener una suerte de conciencia electrónica en algún momento no muy lejano, mucho menos ahora, y con la digitalidad. Y con la digitalidad. A ver, hasta una cuestión, ¿qué es hoy más gozoso para un alumno? ¿Tener que ir a un lugar a tomar clases o tomar clases desde su casa, acariciándole la cabeza al gato, con una lógica que es la lógica que tienen hoy las nuevas generaciones? La lógica de las nuevas generaciones es: yo investigo a partir de algo que me llama la atención. ¿Hace falta que un profesor te explique todo un fallo? Si vos lo puedes leer. Me viene a explicar el fallo, el profesor es la materia, el fallo, cómo se vincula y los aspectos centrales de ese fallo. ¿Hace falta que esté 3 horas explicándote un fallo? ¿Quién hoy de su generación está 3 horas mirando algo, escuchando a alguien que les enseña? ¿Cuánto están los tutoriales? ¿Cuánto duran los tutoriales? ¿Cuánto duran las charlas TED? ¿Y qué hacen después ustedes de las charlas TED, los tutoriales? Se van a buscar la información que está en la red, de los que les interesó. Entonces, ¿cuál es la función docente? ¿Hablar de 3 o 4 horas? ¿A gente que está sentada en un lugar? ¿Mm? O la función docente es a través de digitalidad decirte, bueno, estos son los temas, esto es lo más importante, y la profundidad de estos temas está en este libro, está en este artículo, está en este fallo. ¿Cuántos costos le ahorraría a la facultad que yo pueda dar mis clases así, desde mi casa? Acariciándole la cabeza al gatito que lo tengo acá abajo. No tendría problemas de avión, no tendría problemas de hotel, no tendría problemas. Ahora, si nos queremos juntar por un tema, porque nos gusta juntarnos, bueno, es otro tema. No, eso es otro tema. Pero la vida la podemos ver por la digitalidad, porque hoy se está viendo por la digitalidad. Y la vamos a vivir por mucho tiempo. Uno de los efectos de la pandemia a nivel mundial es que la digitalidad va a ser la norma. Porque por mucho tiempo no vamos a poder viajar. ¿Ustedes se creen que vamos a ir entrando a cualquier país o van a entrar acá solamente con un simple pasaporte diciendo buena y que te lo haces entrar? No. Y ciertas formas, como yo les decía, ciertas formas que hoy ven que invaden la intimidad van a ser la regla para poder viajar. ¿Cuánto estamos a tener alguna app o un chip subcutáneo para poder circular por el mundo y evitar propagación de otra pandemia como esta? Entonces, si lo vamos a ver con forma analógica, es un despropósito. Ahora, si lo vamos a ver con la forma que hoy nos estamos relacionando, va a ser el nuevo pasaporte. Va a ser el nuevo pasaporte. Tal cual, va a haber un antes y un después de la pandemia en relación a la tecnología. Yo creo que sí, porque ya venía. Yo publiqué un libro en noviembre del año pasado, que se llama Inteligencia Artificial y Derecho. Era un libro que si vos los leías en octubre, noviembre cuando salió, era un libro futurista. Un libro de anticipación. Entre otras pocas cosas, porque yo sostenía ciertas cuestiones jurídicas y filosóficas con películas, con ciertas series de Netflix. Bueno, ese libro, octubre de 2019, hoy es costumbrista. Hoy describe esto. 5 meses. Describe esta realidad. Es un libro que vos lo podés leer describiendo una realidad. Hace 5 meses era un libro futurista. Un libro un libro que desde los cánones tradicionales era visto como, bueno, una huevada de anticipación. Y hoy te explica esto. Es más, en algunas cosas se está quedando corto. 5 meses. Bueno, ese es el factor de aceleración que tenemos. Aparte tenemos otro dato que es muy relevante en nuestro país. Nosotros tenemos el 40% de pobreza. La mitad de los niños y niñas son pobres. Ahora tenemos 85% de conectividad. Tenemos 85% de conectividad. Entonces, hoy lo digital hasta es una herramienta fundamental para combatir la pobreza. Porque llegás a sectores que de otra manera no llegás. Entonces, sí, ha cambiado.
De hecho, a mí va a ser difícil que me agarren yo recorría mucho el país antes. Yo lo venía planteando, esto ha sido un montón. Un montón que yo le venía planteando. ¿Por qué tengo que tomar un avión a las 5 de la mañana, ir a un lugar, dar 10 horas de clase, tomarme un avión a la noche? Si yo esto mismo, con herramientas tecnológicas que se vayan desarrollando, te lo puedo dar en vivo y en directo y puedo dialogar con todo el mundo. Pero bueno, será esto que antes era algo que se veía como un futuro, hoy se hace el presente. No creo que exista vuelta atrás, o la forma de ejercer la profesión. Basta de los papeles, basta de ir a tribunales, basta que los abogados tengamos que tener un estudio jurídico, basta que tengamos que ver a todas las personas que nos quieran ver en un horario y no poderlo verlo digitalmente. En el ámbito universitario también obliga a los docentes a capacitarse en todo el tema tecnológico para hacer también cosas más dinámicas. Pero es que, sí, bueno, sí, a empezar, yo creo que la idea hoy es la idea de la cápsula. En vez de la clase, la cápsula. El mundo funciona digitalmente con cápsulas. Y esa cápsula nos manda después a que nosotros busquemos información. Ahora, que un profesor que te cuenta el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si vos lo tenés igual que el profesor, a un clic. O sea, no es mejor que 3 horas escuchándolo, un profesor así te diga, bueno, en este caso se discutió esto, los puntos más importantes fueron estos. Yo opino que lo más importante es esto. Toma una guía, anda a estudiarlo vos. Sí, es lo que ustedes hacen todos los días. ¿O acaso TikTok dura más de 40 segundos, 45? Mi hijo tiene 15 años, vive con TikTok y disfruta TikTok y la pasa bien con TikTok. Entonces, ¿por qué la educación después, no digo que sea TikTok la educación, pero por qué no tiene la misma lógica digital del disfrute de mi hijo cuando llega a la facultad, del TikTok? Y no la lógica de Galileo Galilei. Pasa que, bueno, no sé acá, pero esto yo lo he planteado cuando hace un año atrás, el año pasado, di una clase en Salamanca, en el doctorado, un seminario sobre este tema, y cuando planteaba esto, los académicos me querían rajar. Porque es una pérdida de poder, es una pérdida de prestigio, una pérdida, bueno, el profesor pierde ese lugar de transferencia y de tanto poder. Es más horizontal, porque la formación está, vos lo único que sos como docente sos un conductor. Sos un conductor, no sos el sabio ahora que seduce, que sos el conductor de conocimiento. Entonces va a haber resistencia, por eso, va a haber resistencia hasta que la renovación es etaria. Cuando la generación de mi hijo, que tiene 15 años, llegue a los 50 años que yo tengo ahora, van a mirar hacia atrás y decir, mira el dinosaurio, mi papá lo que hacía. Inevitablemente. Ahí Alina hace una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Teniendo en cuenta que el artículo 205 del Código Penal tipifica como delito la conducta de violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia. ¿Se podría plantear como defensa el hecho de que tal medida que fue violada es inconstitucional como defensa en un proceso? No, hoy no. Hoy no, porque el ASPO es constitucional. Yo no le veo ningún aviso de inconstitucionalidad al ASPO. Con lo cual, esa es una medida constitucional dictada por autoridad competente a los efectos de la evitación o de la propagación de la pandemia. Quien no lo ha cumplido es 205. Es otro tipo penal, que es el 202. Que ahí tenés de 15, creo de 5 a 15 años, es más fuerte la pena. Ahí es cuando vos haces un acto de acción de alta propagación de la pandemia. Eso se había discutido mucho si la conducta de este chico que había venido a Estados Unidos y que se fue a una fiesta de 15 años familiar en Moreno, y que producto de eso había fallecido su abuela, y yo no sé si su abuelo también falleció y contagió a toda la gran... Era el 205 o el 212. No había un dolo eventual de propagación de la pandemia.
Pero no, si vos no cumplís con el ASPO, aunque ya está muy relajado esto, si no cumplís con el ASPO, es el 205. Igual aquellos que no cumplieron, y bueno, van a tener que enfrentar un proceso penal, como cada caso individual. Y demostrar que son inocentes. Digamos en realidad no demostrar que son inocentes, demostrar que son culpables, ellos, cada vez más. Y van a hacer su defensa en términos de la solución. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿el cierre de fronteras fue constitucional y convencionalmente válido? ¿No hubo contradicción o medida institucional al restringir el acceso a territorio argentino a nativos o residentes, más allá de las medidas posteriores? Sí, lo que pasa es que hubo un cierre de fronteras sincrónico con todo el mundo, y el cierre de fronteras implicó un mecanismo de reingreso, de repatriación razonable. En principio, era una medida de mucha intensidad en términos de la afectación de la libertad física ambulatoria. Ahora, tenía una razón de protección de la salud pública, porque si venían todos al mismo tiempo y el mismo lugar, no tenías la capacidad de control y la evitación de la propagación. Y son medidas que se han ido extendiendo, pero que van acompañadas por programas de repatriación, que se están cumpliendo. Yo tengo muy buena relación con Cancillería porque trabajo mucho con ellos en términos de gestación por sustitución en el extranjero. Bueno, ahora tengo un caso que supuestamente me van a llamar para consultarme de un matrimonio que están haciendo su hija de gestación por sustitución en Ucrania. ¿Cómo llega? Pero si bien fue muy, muy intensa, para mí fue razonable, porque era imposible habilitar el regreso sin entrar en ciertas consideraciones biográficas, que algunos dijeron, bueno, te fuiste el 16 de marzo, el 7 de marzo, el pasaje estaba barato. Yo lo dejo de lado porque cada uno tiene derecho de irse cuando quiere. Ahora, sí había una imposibilidad de resguardo de la salud pública y a su vez de garantía de la libertad física ambulatoria de todos a la misma vez. Porque si venían todos a la misma vez en ese momento, de hecho ahora hay un programa de repatriación que está funcionando permanentemente y siguen ingresando, ya no es más noticia. Digamos, a veces, bueno, así funcionan los medios, a veces la noticia es la situación en ese momento. Ahora la noticia podría seguir siendo, bueno, todos los que están volviendo. Y aparte, yo también hablé con Cancillería y Cancillería en un momento se vio desbordado porque desaparecían gente que hacía 3 años que estaba fuera del país y que de golpe quería volver. No es que había viajado, sí, estaba en tránsito y quería volver. Hacía 2 años que estaban afuera y de golpe querían volver. Entonces se hizo un aglomerado de personas que querían volver, que era muy difícil traerlas a todos a cargo del Estado, pero fundamentalmente si se volvían todos podían tener una bomba biológica. Porque en otras condiciones esa gente volvía en un aislamiento en un hotel, después tiene una determinado seguimiento, porque la pandemia no era iniciada, la pandemia es una restricción compleja, pero a veces fue razonable en ese momento. Obviamente que para que está afuera es un mundo, y tiene razón, pero en términos de derecho para mí fue razonable. Y prácticamente ahora se ha flexibilizado y está funcionando de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, nadie plantea un poco esto de que la educación se ve involucionada porque no conviene que evolucione. Y planteaban un poco esto de que las cátedras empiecen a tomar todos los finales y los parciales virtualmente. Sí, pero eso tiene que ser una política general. Eso tiene una política, sí, yo estoy de acuerdo, pero eso tiene que ser una política general que ponga todo en igualdad de condiciones.
sea, porque no puede la cátedra A tomar y la cátedra B no tomar. Entonces tiene una política que adopte cada universidad y cada facultad. Lo que esto nos ha demostrado es que estamos en condiciones de la digitalidad. Estamos en condiciones de digitalidad, de la educación digital. Que no hay ninguna diferencia con la educación presencial. Ninguna diferencia. Es una nueva forma de relacionamiento, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a calidad. Es más, yo me atrevo a decir que la digitalidad te da más posibilidades todavía de compartir material en el momento, de mucho más. Y porque esto lo que ha hecho es que, imagínense, en los laboratorios de desarrollo científico y tecnológico, cómo se está trabajando en este momento en distintas plataformas que habiliten la subjetividad, la interrelación digital. Es decir, esto, Zoom, en poco va a ser, pero anacrónico, en poco tiempo, porque la demanda de digitalidad va a hacer que las usinas de Silicon Valley y todos los polos de desarrollo tecnológico ya estén trabajando. Seguro. Entonces vamos a tener mucho más herramientas. Herramientas para conferencias, herramientas para clases, herramientas. Classroom va a ser. Entonces, yo muchas veces pienso, allá en La Pampa las distancias no son tan grandes como acá, pero tengo alumnos en la UBA que tienen que viajar para allá a clase. En condiciones de transporte. ¿Por qué no lo pueden tomar de su casa? Si necesitan un celular nada más. Lo único que necesitan es un celular. Nada más que eso. Esa es la condición. Y una conectividad medianamente. No tenemos problema de conectividad a nivel país. Una de las pocas cosas buenas que hemos hecho como política de Estado es que tenemos la REFEFO, que es la Red Federal de Fibra Óptica, desarrollada en gran parte por el kirchnerismo y iluminada en gran parte por el macrismo. Que lo que ha hecho es bajar el mega y la última milla llegar a lugares donde se podía llegar. Entonces tenemos muy buenos niveles de conectividad. Entonces, no, eso no es un problema. Pero bueno, espero que apostemos. Yo lo vengo proponiendo hace un montón, pero hace un montón. De hecho, a mí no me agarran más, yo ya les dije, varios. Para ir a una charla de 3 horas, a menos que yo tenga ganas. A ver, una cosa que yo diga, yo me quiero ir a Tucumán, porque está Soledesa, gran feminista, amiga mía, que la adoro y que cada vez que me junto la pasamos bárbaro. Bueno, está bien, me voy porque yo quiero ir a Tucumán y la quiero ver a Soledesa. Ahora, si no, para ir a una charla de 2 horas, 3 horas, te la doy acá. Sí, lo mismo. Exactamente lo mismo. Distinto de que, qué sé yo, si fuera, no sé, si fueras un actor, un cantante, la gente se emociona con no da clase nada más. Otra cosa. Bueno, y por último preguntan dónde se puede conseguir su libro. Rubinsal Culsoni digitalmente. La editorial es Rubinsal Culsoni. Y lo compras por ebook. Hoy entras, lo compras por ebook, lo bajás y lo lees. Que también eso va, por ejemplo, en La Pampa, ¿cuántas veces yo he tenido problemas que mis libros no llegaban? Se terminaba el libro físico. No se terminó, pero un alumno hoy que un libro, no, tenía que ir a determinada, que no hay en La Pampa, no hay nadie que se dedique, pues no era rentable, ahora lo bajás en ebook. Lo compras en 2 minutos, es más barato, y ahí lo tenés, el libro. Es por ebook, ahí en Rubinsal Culsoni, también. Bueno, Andrés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerte. La verdad que creo que nos quedaron varias cosas claras. Gracias por tomarte el tiempo de nuevo para brindarnos esta charla. Gracias a todos los que se conectaron por el respeto también. Y nada, nos vemos la próxima. Nos vemos en breve. Un saludo a todos mis amigos pampeanos. Chao, hasta luego.